Bueno, nos encontramos nuevamente, hoy 21 de mayo, continuamos ahora con la clase de discapacidad intelectual, después de haber desarrollado la clase de prematurez. Esta clase va a tener 2 o 3 partes, vamos viendo con el tiempo, así que yo se las voy a señalizar bien cuando la subamos. Esta es la primera parte acerca de discapacidad intelectual. Voy a compartir la pantalla con ustedes, me van a ver en chiquitito, porque vamos a trabajar, ahí estamos, bien, ahí estamos, bien. Vamos a trabajar con el PowerPoint acerca de discapacidad intelectual. Voy a agrandar, lo vamos a dejar así, a ver, ahí está, a ver si se puede ver mejor para ustedes. Bien, con el PowerPoint de discapacidad intelectual, que después también lo voy a subir al Facebook, junto con los videos, ¿sí? Para que ustedes lo tengan si quieren imprimirlo o tenerlo a la vista más fácil. Bueno, vamos a hablar sobre discapacidad intelectual y los factores de riesgo. En principio, decirles que según el DSM-5, cambia los términos, en lugar de llamarse ahora retardo mental, se sugiere utilizar los términos de discapacidad intelectual. Ustedes en el libro de Lucio y en algunos de los artículos que hemos subido en el Facebook, van a observar que todavía en algunos capítulos se sigue utilizando retardo mental o retraso mental. Pero en los últimos años ha habido cambios, por lo cual ahora estamos hablando de discapacidad intelectual. Vamos a pensar en la bibliografía, ustedes pueden consultar para poder estudiar esta discapacidad intelectual, en el retraso madurativo, sus aspectos neurológicos, lo van a encontrar en el capítulo de Zornig, que es un artículo del libro del doctor Lejarraga, Desarrollo del niño en contexto. También en Avatares de los aprendizajes, de Lucio Cerdá, encuentran el capítulo que se llama Consideraciones acerca del retraso mental. Y en el de Artigas Pallarés, que ha escrito con Narbona, tienen un capítulo, el libro se llama Trastornos del Neurodesarrollo, y un capítulo es Concepto, clínica y etiopatogenia del retardo mental, etiología del retardo mental. Bueno, vamos a pensar ahora algunas de las definiciones acerca de la discapacidad intelectual. Ustedes, yo supongo que ya durante la carrera este tema lo habrán tenido presente. Vamos a formular algunos criterios con respecto a la discapacidad intelectual. Bueno, el doctor Talis, que es un médico neurólogo argentino, muy reconocido, también con una mirada muy amplia acerca del niño, el sujeto que aprende, nos dice en sus escritos, en sus libros, que digamos, la discapacidad intelectual no se refiere a una entidad patológica determinada, sino que más bien es una categoría diagnóstica, que contiene criterios de inclusión y criterios de exclusión, que a lo mejor un poco en esta definición de Fejerman también lo vamos aclarando. Fejerman, en unos términos más amables para mi gusto, habla de retardo mental o disabilidades intelectuales, y nos refiere también que no es una enfermedad única, sino que son, digamos, podría llegar a ser un conjunto de entidades clínicas que lo que tienen en común es haberse producido en un momento del desarrollo del sistema nervioso central. Recién, por ejemplo, estuvimos hablando hace un rato de prematurez. Y también decíamos que hay factores de riesgo de retardo mental en la prematurez, pero no todos los niños prematuros tienen un retardo mental. Depende si en el proceso de desarrollo del sistema nervioso central han sufrido alguna noxa, alguna injuria.
Como por ejemplo, un niñito que como hablamos, la niñita que hablamos, presentamos el ejemplo, que no tenían dificultades de retardo mental, pero otros niñitos pueden, pueden tener dificultades más severas, porque pueden, por ejemplo, en su prematurez, haber sufrido una encefalopatía hipóxico-isquémica grave, severa, donde se produjo, por ejemplo, ya lo saben esto ustedes, una leucomalacia periventricular, donde se produjo una hemorragia intraventricular grado 3, muy severa, y produjo daños en el cerebro. Con lo cual, digamos, este conjunto de daños puede llegar a provocar un retardo mental, ¿no? A nivel cognitivo con dificultades, y que puede haber producido, por ejemplo, un conjunto de entidades clínicas. Por ejemplo, estoy hipotetizando un niño que puede tener una discapacidad intelectual que está en comorbilidad con, por ejemplo, parálisis cerebral, epilepsia, dificultades en el lenguaje, etc. Reboiras nos habla que la evolución intelectual es un sistema abierto y que se ocluye en algún momento. O sea que lo define directamente como una construcción intelectual inacabada, en la que el sujeto, el niño, no llega a lograr a conquistar la estructura del pensamiento hipotético deductivo, por ejemplo. Y Nelder, siempre estudiosa con Piaget, dice que, digamos, un niño que presenta una debilidad intelectual participa de las leyes de construcción del pensamiento, ¿no? Como todo niño, pero no alcanza el grado de su madurez. Y Lucio Cerdá, y acá los invito a pensar porque esto nos dispara para poder seguir trabajando durante esta clase, y los invito a que ustedes puedan justificar y argumentar cuando tenga que dar su final, por ejemplo, esta definición de Lucio. Cuando nos dice que él hablaba de retraso mental porque en ese momento, en 2009, se hablaba de retardo mental o retraso mental. La discapacidad intelectual, entonces, es un desajuste cognitivo de base neural. Desajuste cognitivo con base neural. Bien. Continuamos pensando en este DSM-5, y acá quiero aclarar algo que a lo mejor en uno o dos de los trabajos prácticos encontré con cierta dificultad. Acá vamos a ver hoy las discapacidades intelectuales, pero ¿se acuerdan que en el trabajo práctico número 2 habíamos hablado de una de las preguntas que decía qué comorbilidades presentan los niños que tienen difusión cerebral mínima o que presentan signos blandos o los llamados trastornos psicoplásicos? Y habíamos habíamos dicho que estos niños presentan dificultades, en general pueden llegar a presentar dificultades en el lenguaje y pueden estar en comorbilidad con problemas de la atención, con hiperactividad, impulsividad o una combinación de ambas, o pueden tener dificultades en el aprendizaje, como la dislexia, la discalculia, la disortografía, o problemas en la coordinación motriz. Entonces ahí hablábamos de las dispraxias. Esto que nombramos recién forman parte de los trastornos funcionales, alteraciones neuroconductuales, neurofuncionales que presentan los niños, pero no tienen que ver con daño cerebral ni con discapacidad intelectual. Esto que quede claro. Pertenecen a los trastornos del neurodesarrollo, pero sin presentar discapacidad intelectual. En cambio, hoy vamos a hablar, dentro de los trastornos del neurodesarrollo, de las discapacidades intelectuales. Y hay dos rangos que se refieren acá, a discapacidades intelectuales
y hay dos rangos. Uno que se refiere a los niñitos que son menores de 5 años, en donde no hablamos de discapacidad intelectual, sino que hablamos de retraso general del neurodesarrollo. Y cuando los niños ya tienen más de 5 años, 6 años, podemos hablar de discapacidad intelectual. Por eso lo aclaro esto porque muchas veces recibimos algún informe en donde dice niño de 12 años con retraso madurativo global, como se llamaba antes al retraso general del neurodesarrollo, que acá lo vemos, estoy marcando con el cursor, retraso global de desarrollo, que en realidad no, ya estamos en condiciones de pensar que si un niño ha tenido muchas dificultades y hay un desajuste cognitivo de base neural, pasados los 5 años podemos hablar de discapacidad intelectual. Continuamos pensando entonces, ¿qué es este retraso general del desarrollo que nos dice el DSM-5? En realidad, se va pensando en los niños menores de 5 años, dado que el nivel de gravedad clínica que presenta lo podemos valorar de forma fiable en los primeros años de vida. De hecho, cuando uno de nosotros, como psicopedagogos, queremos evaluar con un WIPSI 3 o WIPSI 4, lo que estamos evaluando son hitos del desarrollo de este niño, hitos del neurodesarrollo de este niño. Porque en realidad, en general podemos observar que tienen, por ejemplo, un retraso importante en el lenguaje, niñitos que no hablan, dificultades motrices, o que no sostiene la mirada. Observamos este retraso. Pero en realidad estamos observando hitos del neurodesarrollo y digamos que lo diagnosticamos cuando este niño no cumple con estos hitos del desarrollo esperados para esa edad. Y no se puede realizar una valoración, se considera, de funcionamiento intelectual con las pruebas estandarizadas que sea etiqueta para estos niños, cuando aún consideramos que están en pleno neurodesarrollo. Entonces, hablamos de discapacidad intelectual cuando observamos estas dificultades o interferencias en las habilidades adaptativas, porque lo que observamos en general son dominios que están afectados, el dominio intelectual, el dominio social y el dominio funcional, considerando que tienen una alta prevalencia de comorbilidades neurológicas y trastornos de conducta. Una discapacidad intelectual muchas veces se da, como dijimos antes, niñitos que a lo mejor padecieron una afectación muy severa durante el embarazo, su mamá, a lo mejor sufrieron una anoxia, un sufrimiento fetal agudo, que tuvieron que hacer una cesárea para que nazca, entonces aparecen que a lo mejor estos niños han tenido convulsiones neonatales, han tenido un Apgar bajo, digamos, hay una prevalencia de comorbilidades, varias neurológicas en estos niños en general. Lo importante también, nosotros consideramos importante, diferenciar, miren esto, el CI, que sería el cociente intelectual, del cociente adaptativo. Muchas veces nosotros recibimos, la mayoría de las veces que un neurólogo nos deriva a un paciente, nos solicita un CI, así, diagnóstico CI, así directamente. Con lo cual a veces a nosotros nos hace pensar que mandar un CI, o sea, un numerito que diga que este niño tiene un cociente intelectual de 75 o de 110, no nos está hablando de este sujeto de aprendizaje. Entonces, sería importante, y ya que tomo este tema del CI, pensar la importancia que tienen las herramientas diagnósticas, como por ejemplo, en este caso, para evaluar un CI, en general utilizamos el WIS 4, también el WIS 5,
en los niños mayores de 6 años, los menores el WIPSI, y los adolescentes y adultos utilizamos, a partir de los 16 años, el WISE. En realidad, lo que nosotros tenemos que tener en claro, que cuando evaluamos este CI, tenemos que tener en claro que en cada uno de los índices que vamos a informar, cada uno de los índices está formado por muchos subtests, ¿sí? Vocabulario, matrices, claves, etc. Y cada uno de estos subtests nos está informando de distintos procesos cognitivos que presenta este paciente. Las memorias, la atención, la comprensión, el lenguaje. Entonces, nosotros tenemos que poder informar cualitativamente cuáles son los procesos cognitivos que este niño tiene como debilidades o como fortalezas, para poder informar realmente acerca de este sujeto de aprendizaje. Entonces, no solo tenemos que evaluar el cociente intelectual, sino también el cociente adaptativo. Cuando hablamos de cociente adaptativo, ¿a qué nos referimos? Es el uso de la inteligencia en la vida cotidiana. Porque nosotros sabemos que hay muchos niños que presentan una discapacidad intelectual que acceden a la lectura y la escritura, que acceden a tener cierta autonomía, a poder viajar en un colectivo, por ejemplo, a manejar el dinero, y otros que no lo logran, ¿sí? Entonces, esto también lo tenemos que informar, y tenemos que hacer un diagnóstico del cociente adaptativo o de las habilidades adaptativas en la vida cotidiana de este sujeto. Entonces, nos referimos con respecto a ello a las habilidades a las habilidades conceptuales, que, por ejemplo, nombro algunas: el manejo del tiempo, el uso del lenguaje, la comprensión del lenguaje. Recuerdo un pacientito, esto lo cuento mucho, pero recuerdo un pacientito que nos había sorprendido a nosotros en el servicio, que presentaba un retardo mental a raíz de sufrimiento fetal agudo, bueno, de una etiología bien neurológica. Y me acuerdo que la psicopedagoga había llegado un poquito tarde, y entonces se presenta en la sala de espera del SAOP y le dice a la mamá: disculpe, ay, perdí el colectivo. Y el nene dice: lo vamos a buscar, te ayudo a encontrarlo. Digamos, un nene que jugaba, un nene comunicativo, un nene que podía aprender, pero fíjense su comprensión literal, ¿no? No pudo hacer metáfora de eso que dijo la psicopedagoga. Entonces, bueno, decíamos, tenemos que evaluar las habilidades conceptuales, también las habilidades sociales, es decir, qué pasa con las relaciones interpersonales, la obediencia a ciertos criterios y leyes para poder incluirse en la sociedad, y las habilidades prácticas, por ejemplo, el cuidado personal, eh, el uso, por ejemplo, del dinero, ese tipo de habilidades prácticas que permiten que este paciente, aún con retardo mental, este sujeto aún con retardo mental, pueda tener digamos, cierta autonomía e independencia para movilizarse en la sociedad. Continuamos pensando entonces que hay un cuadro que Feijerman pone en el 2007, en donde habla sobre, que ustedes también tienen en la bibliografía que le enviamos, sobre los factores biológicos y factores culturales y psicológicos y socioeconómicos del retardo mental, y algunos factores indeterminados que no los conocemos, que buscamos en la historia de este paciente y no los conocemos. Entonces hablamos de factores biológicos, que pueden ser factores endógenos o exógenos. Por ejemplo, dentro de los factores endógenos, que ya lo vieron con la profesora Natalia Lozano, hay anormalidades cromosómicas. Por ejemplo, hay cromosomas de más o cromosomas de menos. Por ejemplo, pensemos en la trisomía del par 21,
los niñitos con síndrome de Down, que cursan con retardo mental, enfermedades transmitidas también genéticamente, como los errores congénitos de metabolismo, que lo vamos a hablar un ratito al final, o factores exógenos que pueden ser prenatales, como un desprendimiento de placenta, antes que se cumpla la edad gestacional adecuada, entre las 37 y las 40 semanas, o perinatales, mala praxis médica, por ejemplo, o postnatales. Esos son factores exógenos. Hay factores culturales, psicológicos. Puede ser que un factor psicológico o un cultural causa un retardo mental. Nosotros en principio decimos que en realidad estos factores que están nombrados allí, como son estos que consanguinidad, expectativas de estimulación psicosensorial deficientes, privación afectiva, posibilidades educativas o médicas deficientes, nutrición deficiente, esto es lo que nosotros decimos que pueden llegar a causar dificultades en la formación de las redes neurales necesarias para la formación de las funciones cerebrales superiores. ¿Qué pasa en esta actividad neuronal epigenética si hay un niño que está privado afectivamente o que no tiene la nutrición necesaria? ¿Sí? Hay genes que van a poder encenderse y genes que no, ¿sí? Entonces, esta actividad neuronal epigenética es fundamental en este caso. Continuamos. Y hay factores indeterminados. Nosotros, por más que hagamos una entrevista de admisión, una anamnesis profunda, a veces no nos explicamos qué pasa con este niño que presenta este cuadro de retardo mental, dónde se produjo el daño, ¿no? Continuando, lo que sí decimos y afirmamos, que cada niño con discapacidad intelectual es único en su expresión sintomática y en las posibilidades de aprender, es único. Entonces no podemos pensar, todos los niños con retardo mental no alcanzan a leer y escribir, o no alcanzan a comprender, no pueden usar una calculadora, etcétera, etcétera, no. Tenemos que evaluar a cada niño, porque cada niño es único, como siempre decimos, es un sujeto que ha padecido determinadas cuestiones que tienen que ver a nivel neurológico, un desajuste neural, como nos decía Lucio, pero que presenta distintas, según cada uno de ellos y cómo lo evaluemos, va a presentar fortalezas y debilidades que son únicas en el dado, que nosotros sabemos. Este niño nace con ciertas dificultades, pero la actividad neuronal epigenética, integrándose y formando las funciones cerebrales superiores, y hay un psiquismo significante que integra todo ello, este niño va a tener un perfil distinto a otro niño. Entonces es importante la elaboración de un perfil cognitivo o neuropsicológico del niño, donde podamos evaluar el sujeto, donde podamos evaluar las memorias de este niño. Ustedes ya lo vamos a trabajar, memorias y atención, cuando veamos funciones ejecutivas. La memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, estamos hablando de la memoria de trabajo. Las atenciones, cuando hablamos de atenciones, digo las funciones atencionales. Las funciones atencionales, atención focalizada, ¿puede inhibir o no estímulos irrelevantes este niño? ¿Puede focalizar la atención? ¿La puede sostener? La velocidad de procesamiento. Velocidad de procesamiento ustedes lo evalúan, lo habrán escuchado cuando evalúan el índice de velocidad de procesamiento del WISC. Y cuando evaluamos este índice de velocidad de procesamiento del WISC, estamos analizando qué pasa con la velocidad y la precisión de lo que el niño recibe, del estímulo que recibe. Y no nos olvidemos, esto se nos marcó ahora también, que puede serles muy útil, que hay tanta velocidad de procesamiento como los sentidos, porque nosotros podemos tener una mejor velocidad de procesamiento visual que auditiva, o auditiva que visual.
Entonces es importante poder conocer esto para poder informarlo a los docentes cuando estamos trabajando. Bueno, evaluamos entonces, decía, memorias de atención, velocidad de procesamiento, prognosias y praxias, que vimos ya en la clase pasada, funciones ejecutivas, que lo vamos a ver próximamente, la subjetividad de este niño, cómo ha construido su subjetividad este niño, y la conducta adaptativa. Entonces nos vamos a encontrar con la cognición de este niño. ¿Cómo aprende este niño? Lucio nos habla de algo muy importante. ¿Cómo es su manera de mirar al mundo? Nos dio en 2009 una charla, poco antes de partir, una charla preciosa acerca del retardo mental, en donde nos hablaba, él hablaba, le gustaba hablar más de cognición que de inteligencia, y que cada niño tiene una manera especial de mirar al mundo. Y ese niño también se autoteoriza. ¿Cómo se piensa a sí mismo? ¿Cómo podemos hacer nosotros como psicopedagogos, como profesionales de los aprendizajes, para que este niño que nosotros evaluamos, que presenta discapacidad intelectual, tenga una manera más rica de mirar al mundo y una manera de poder pensarse él? ¿Y cómo se piensa él? Eso lo tenemos que descubrir. Bueno, les propongo ahora cortar y continuar en un ratito, porque si no se hace muy largo no lo voy a poder subir este video.